en primer lugar, chicos, buenas tardes. De parte de toda de toda la directiva de las SIC, espero se encuentren bien. Como parte de las clases de verano de ASESIC que siempre se hacen, vamos a continuar esta vez con lo que es la introducción al curso de geoquímica por parte de nuestro compañero Marco Povis, que es un compañero ya de noveno ciclo. Y bueno, esperamos que este pequeño curso que estamos realizando o charla sea de su agrado y sea de alguna manera fructífero para ustedes. Bueno, Marco, a ver si puedes ir empezando a proyectar tu pantalla, por favor. Buenas tardes, chicos. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí, Marco. Sí, a ver. Buenas tardes con todos. Soy Marco Antonio Povis Andrés. Bueno, les voy a hablar de la geoquímica. Bueno, para empezar a hablar de geoquímica, primero tenemos que ver cómo se han originado los elementos, ¿no?, que conforman nuestro planeta. Y para ello nos tenemos que remontar hacia el origen del universo, hace unos 13.770 millones de años. Algunos 0.20 millones más, 0.20 millones menos. Como sabemos, en un principio toda la materia del universo estaba contenida en un núcleo primigenio, primitivo, que tenía una densidad muy elevada, que era de alrededor de 10 a la 96 gramos por centímetro cúbico, y a una temperatura también muy elevada, lo que nos dice la teoría del Big Bang, ¿no?, que esto explotó, bueno, explosionó, y que se propagó de forma o de manera uniforme a través del espacio. Y bueno, así se produjo la expansión del universo, que al ir expandiéndose se fue enfriando, lo que permitió la aparición de primeras partículas llamadas los quarks, y donde ya se podían diferenciar cuatro fuerzas principales, que son la gravitacional, la electromagnética, la nuclear fuerte y débil. Así como que también ya después de que pasó muy poco tiempo, la temperatura se fue alrededor, aproximadamente a 1.4 por 10 a la 12 kelvins, y a esas temperaturas ya se formaron lo que conocemos como, bueno, se formaron los protones, neutrones, ¿no?, a partir de las partículas elementales. Bueno, para hablar también de la geoquímica tenemos, como les mencionaba, hablar de los elementos, y para eso tenemos que ver la tabla de Mendeleev, que ya lo hemos visto muchos, bueno, todos, en el colegio, en la academia, y distinguir ahí las clasificaciones que tienen, pues, ¿no? Vemos a los alcalinos, alcalinos térreos, a los gases nobles, a los metales de transición, a los metaloides. Y bueno, también he puesto la imagen de dónde vienen estos, ¿no? Porque no todos los elementos se han formado al inicio del Big Bang nada más. Cuando se dio el Big Bang, los primeros elementos que se formaron fueron el hidrógeno y el helio. Y a partir ya de otros eventos, como las supernovas, es que nosotros podemos tener metales pesados como el oro. Y también, bueno, en el interior de una estrella se va formando el oro, carbono, nitrógeno, oxígeno, hasta el fierro. De ahí ya no puede darse más porque se necesita mucha más energía. Y también hay elementos que han sido sintetizados por el hombre, ¿no?, los cuales ahí se pueden ver que están en color lila. Bueno, de lo que sucedió después de la explosión, podemos o tenemos, podemos reconocer la abundancia de los elementos en el universo. Como les mencioné, el elemento más abundante es el hidrógeno, seguido del helio. Y bueno, algunos elementos se forman por diferentes procesos. Y en la Tierra tenemos los elementos mayoritarios que forman las rocas, en los cuales tenemos el oxígeno, el silicio, el sodio, el calcio, potasio. También tenemos los que son los metales raros, los que se encuentran en una cantidad menor, en las cuales tenemos al oro, al platino, al osmio, el iridio.
Y también se pueden apreciar también las tierras raras, ¿no? En color azul, que son muy preciadas también. Y no es que sean tierras, son óxidos, sino que se les asoció por su parecido a las tierras. Bueno, la clasificación geoquímica de los elementos. Eh, Goldsmith clasificó los elementos en litófilos, siderófilos, calcófilos y atmófilos. Los litófilos son los elementos que tienen afinidad por los silicatos y se encuentran en la corteza y el manto, tales como el sodio, el potasio, el silicio, el aluminio, titanio, magnesio y calcio. Los siderófilos, elementos que tienen afinidad por el hierro y se concentran en el núcleo, como sabemos, ¿no? El hierro, el níquel, el renio y el osmio, el cobalto. También tenemos a los calcófilos, elementos que tienen afinidad por el azufre y forman los sulfuros, como el cobre, la plata, el zinc, el plomo, y los elementos gaseosos que se concentran en la atmósfera, ¿no? Los gases nobles, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Es la misma clasificación, solo que como saben, la ciencia siempre va avanzando y siempre hay como que nuevas clasificaciones y bueno, en esta parte le han puesto a los biófilos, ¿no? Que componen a los seres vivos. Los tipos de meteoritos. Los tipos de meteoritos nos permiten a nosotros conocer cómo, de qué está formado la Tierra. Y tenemos a los sideritos, los siderolitos, los aerolitos y las tectitas. Lo, este, ¿Por qué nos interesa conocer los meteoritos, no? Porque nos permiten inferir la composición del manto, el núcleo y la Tierra. Ya más o menos van a ver cómo es que se forma cómo se ha formado un planeta, cómo se forma. Es interesante porque es a partir de pequeñas partículas como que se van uniendo, se van pegando, y ese experimento también se puede llevar a cabo y me gustaría haberles puesto un video, pero no lo hice. Pero es interesante cómo poco a poco se van juntando y bueno, el planeta Tierra, a través de todos los elementos cósmicos, se podría decir, se juntaron y por eso nos interesan los meteoritos, porque son los que están aún en el universo. Estos chocaron entre sí una vez que ya, bueno, se ha formado un protoplaneta y la energía realizó que hubiera una diferenciación. A ver, siguiente. Bueno, ¿qué es la geoquímica? Me gustaría saber o que alguien participe y me pueda decir qué más o menos se entiende por geoquímica. O lo puede escribir en el chat. ¿Sí? ¿Nadie? Sí, química 100% aplicada al estudio geológico. Sí, pero 100% aplicado al estudio geológico. Claro. Muy bien, el estudio de la Tierra tomando en cuenta la distribución de los elementos químicos abundantes. Bueno, la geoquímica, un momento, por aquí está. La geoquímica, como mencionó nuestro compañero, o sea, nos habla de los procesos netamente geológicos, pero que se pueden llevar a distintas áreas también. Ya lo vamos a ver más adelante. Según Goldsmith, que es el padre de la geoquímica moderna, la geoquímica es la ciencia que estudia la abundancia, migración y distribución de los elementos en la Tierra. Pero antes, su antecesor, bueno, el padre de la geoquímica, como tal, mencionó que estudia el cambio producido en los sistemas químicos naturales. ¿Cuáles son los sistemas químicos naturales? Las rocas. ¿Quién fue? Frank William Clark. Bueno, aquí también les puse otra clasificación de los elementos.
pero ya visto desde un punto más geológico, ¿no? Aquí están los elementos mayores, como el silicio, el oxígeno, el aluminio, que ya les estaba mencionando, las tierras raras, los metales nobles, los metales de transición, y que, bueno, de acuerdo a su comportamiento geoquímico, ¿no? Semivolátiles. Y aquí está de acuerdo a, la formación de complejos en soluciones acuosas. Tenemos ahí el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, todos ellos que forman ligandos, los ligandos que nos permiten formar complejos y los cuales son necesarios para la movilidad de algunos elementos. También vemos a los metales de transición. Y bueno, ya habíamos hablado de la geoquímica y ahora quiero hablarles de los ambientes geoquímicos. Cada ambiente tiene sus propias condiciones, debido a ellos los elementos se comportan de diferente forma. Un momentito, creo que me olvidé poner el... Ya bueno, seguimos. El ambiente geoquímico. El ciclo geoquímico está en función de la evolución de la roca. O sea, ¿por qué relaciono el ambiente, bueno, el ambiente geoquímico con el ciclo geoquímico? Porque el ciclo geoquímico, o también conocido como el ciclo de las rocas, nos muestra los diferentes ambientes en los que se encuentran los elementos, ¿no? Formando minerales, formando rocas. Bueno, los minerales que a la vez forman rocas. Nosotros podemos ver que en cierta parte, por ejemplo, en el exterior, los elementos van a tener diferentes condiciones físico-químicas que van a permitir que se desplacen o se movilicen de diferente forma a las que están sometidas en el interior y en diferentes zonas. Y por eso el ciclo geoquímico también se le puede considerar como el ciclo de las rocas. Ya les van a dejar más adelante ya su tarea para que hagan el ciclo geoquímico de algún elemento. Sobre los ambientes, tenemos al ambiente primario, también conocido como el ambiente hipogénico, que se va debajo de la superficie en el interior de la corteza. Y bueno, inicia con la formación del magma y que se emplaza a diferentes niveles y su posterior cristalización y formación de rocas plutónicas, ¿no? Y esto existe por debajo del nivel freático. Existe por debajo del nivel freático no significa que justo del nivel freático están ahí. Y el ambiente secundario, también conocido como supergénico, que se da encima de la corteza. Son productos de la desintegración de las rocas y que los minerales se convierten en óxidos hidratados, minerales arcillosos, y todos estos terminan depositándose y sedimentándose. Y bueno, y posteriormente se generan las rocas sedimentarias. Para que vean, aquí hay una imagen donde podemos distinguir el ambiente supergénico del ambiente hipogénico. Y vemos, ¿no?, que el magma asciende, se forma una cristalización, se forma también aquí lo que es el fraccionamiento, se forman también las rocas plutónicas. Estas luego son levantadas y expuestas al medio ambiente, lo cual genera meteorización y erosión. Y producto de esta desintegración, con los agentes que intervienen en su movilización y todo eso, se genera el ambiente, bueno, todo esto se moviliza. Y del ambiente geoquímico primario, podemos decir que existe a alta temperatura y presión. Se extiende por debajo de las aguas meteóricas, porque, bueno, lo que limita el movimiento de fluidos y genera que haya poco oxígeno libre, ¿no?, que se pueda estar movilizando. El ambiente geoquímico secundario,
En el ambiente geoquímico secundario podemos encontrar la baja temperatura y bajas presiones, abundante agua, oxígeno libre y movimientos de fluidos, meteorización, erosión y sedimentación. Entonces, creo que me he comido una diapositiva en las que les quería mostrar la abundancia de... He comido la diapositiva. Un momentito. Revisar. Sí, me he comido la diapositiva, pero les menciono, ¿no? Que, bueno, en el planeta Tierra ya nosotros, bueno, los geólogos anteriores a nosotros ya han ido haciendo estudios sobre la geoquímica de la Tierra y han sacado las concentraciones de diferentes elementos, en los cuales nosotros tenemos como lo que les mencioné, elementos mayoritarios al silicio, al oxígeno, y que todo el promedio de estas concentraciones llevan el nombre de Clark, porque fue Clark quien lo realizó. Él hizo el estudio de rocas sedimentarias, rocas ígneas y rocas metamórficas. Pero entre las rocas sedimentarias, rocas metamórficas y rocas ígneas, las rocas ígneas son como que las más representativas. ¿Debido a qué? Debido a que las rocas ígneas son las más representativas, debido a que las rocas ígneas forman parte del 95% del total de rocas, ¿no?, existentes, mientras que el otro 5% están entre las sedimentarias y las rocas metamórficas. El reconocimiento de ambientes geoquímicos es importante. Por ejemplo, aquí observamos el pórfido de Trapiche en Apurímac y se ve la zona primaria compuesta por sulfuros primarios. No sé si se ve aquí en esta parte. Y también se observa la zona secundaria, ¿no?, en la parte superior. Se observa que en las dos zonas existe el cobre, pero esta se presenta de diferentes formas, mientras que en la parte de abajo se presenta con una textura de stockwork en venillas, como calcopirita. En la zona superior se presenta como sulfuros, perdón, como óxidos, perdón. Y bueno, o sea, nosotros reconocemos, ¿para qué hacemos el reconocimiento del ambiente, no? Nos basamos en la mineralogía que vemos y con esto podemos determinar cuáles son los parámetros en los que se ha realizado este depósito mineral. Entonces, la importancia del ambiente geoquímico es poder determinar cómo se encuentran los elementos. La química elemental va cambiando de acuerdo al ambiente. Como se mencionaba, el ambiente primario se da a altas presiones, altas temperaturas, y el ambiente secundario a bajas presiones, bajas temperaturas y libre fluidez de las aguas. En el ambiente primario, como vemos aquí, existe el emplazamiento del magma, ¿no?, que va subiendo, y acá ya se va realizando la diferenciación. Y entonces aquí va cambiando lo que es la química, ¿no?, la geoquímica, la química de los elementos que están aquí. Van quedando algunos y algunos siguen ascendiendo, como lo que ya se había mencionado del ciclo de Bowen. Aquí podemos ver también a las rocas ígneas. Y bueno,
cuando les mencioné hace un momento que las rocas, perdón, que el ambiente primario se daba debajo o en el interior de la corteza, no necesariamente es así. También se puede presentar cuando se forman las rocas, como la caliza, en las cuales, más que nada, cuando ustedes les pregunten cuál es un ambiente primario, le podrían decir, ¿no? Que es en la formación de la roca, no tanto al hecho de que es por debajo de la corteza, ¿no? También se ve un ambiente metamórfico en el cual podemos presenciar o podemos observar, perdón, eh, la formación de ya sea eh, una roca metamórfica por contacto o por metamorfismo regional, que también sería un ambiente primario. En el ambiente secundario, ¿qué es lo que pasa? Como ya habían escuchado en las clases anteriores, se tiene una roca originaria, la cual es expuesta al medio ambiente y por meteorización, erosión, en los cuales puede ser física, química y biológica, esta roca se va a desintegrar y va a estar y se va a viajar, ¿no? Los más finos van a ser más distales, los más gruesos un poco más proximales. Y bueno, eso va ocurriendo y esto de aquí, las partículas que han viajado se depositan en una cuenca, se van consolidando y se reinicia el proceso. En el ambiente secundario, ¿qué podemos tener? La zona crítica. ¿Y cuál es la zona crítica? Esta zona crítica está compuesta por roca, agua, suelo y biota. La biota está conformada por flora y fauna y aire. Esta zona es importante debido a que existen procesos de transformación de una roca, lo cual también supone el cambio de comportamiento químico de los elementos. De acuerdo a la interacción de los componentes mencionados, aire, biota, suelo, agua, roca, se dan diferentes procesos, ¿no? Aquí se puede observar, bueno, lo que es se puede observar la materia orgánica casi liseporosa, los microorganismos que van interactuando con algunos minerales, y eso va a generar que haya un movimiento también geoquímico. Como les mencionaba, aquí los agentes que generan intemperismo van a desintegrar nuestra roca y van a realizar que el ambiente geoquímico varíe. Y también el nivel freático también va a realizar eso, ¿no? O sea, mientras, por ejemplo, que en la zona de aireación hay mucho más oxígeno, después, bajo el nivel freático va a haber menos oxígeno, lo cual va a generar que haya que haya una diferente movilidad de los elementos. También en los horizontes del suelo, como hemos visto el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C, que esto, bueno, más que nada sirve para lo que es el muestreo, ¿no? Cuando vamos a hacer prospección o exploración, nosotros tenemos dónde estamos tomando la muestra porque depende del horizonte que tomemos la muestra, los resultados van a ser diferentes, ¿no? Van a tener diferente concentración los elementos. Bueno, aquí tenemos un perfil geoquímico de los elementos. Se puede apreciar aquí que bueno, están los parámetros, ¿no? Del EH y el pH. Aquí está la zona hipogénica y en esta parte está la zona supergénica. Y si se dan cuenta, por aquí está el nivel freático. ¿Qué nos muestra esto de aquí? Que en la parte superior, el EH, que es el potencial de oxidación,
Y bueno, más adelante también vamos a estar hablando de eso. Y el potencial de hidrógeno, bueno, en la parte superior vemos que es muy positivo, o sea que en esta zona de aquí hay mayor oxígeno. Y en esta parte de aquí como que es menor, no sé si se observa, y hay menor oxígeno. El pH en esta parte de aquí sí es un poco ácido, un tanto ácida, y nos da la mineralogía, ¿no? La que podemos obtener de acuerdo a los parámetros que vemos, tales como potencial de oxidación y el potencial de hidrógeno. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos tener que en la parte media, según el nivel de acidez medido por el potencial de hidrógeno, que en esta parte de aquí es, bueno, es ácida, bueno, mientras que en la parte inferior es baja. Lo que ya se había hablado del potencial de oxidación y de las diferentes zonas con las que nos podemos, bueno, ayudar a darnos cuenta de acuerdo a estos parámetros. Ups, ¿qué pasó? Vaya. El diagrama EH y pH, o también llamado diagrama de Probix. Bueno, lo que vemos aquí es un diagrama, el diagrama de estabilidad del agua, en los cuales podemos apreciar diferentes campos que son el ambiente oxidante ácido, el oxidante básico, el reductor básico y el reductor ácido. Entonces, aquí vemos dos líneas, ¿no? Que una es del EH, que que se da con la ecuación de Nernst, y la del pH, ¿no? Como sabemos, el potencial de hidrógeno, que está dado por el negativo del logaritmo de la actividad de hidrógeno, o también le podemos poner como la concentración, ya que están muy relacionados debido a que la actividad es mayor si la concentración es mayor. Y la ecuación de Nernst, el cual está dado por esta forma, en que, bueno, esto nos sirve a nosotros para ver el campo de estabilidad del agua, ¿no? Si nosotros bajamos eh, para este lado, ya no tendríamos agua, sino que tendríamos hidrógeno. Y si subimos, ya no vamos a tener agua, vamos a tener oxígeno. Bueno, esta ecuación también se la transforma para usarla con la ley de acción de masas, para que de esa forma sea un poco más fácil de usar. El comportamiento redox. Aquí podemos ver la tabla de Rydberg según el comportamiento de los elementos. Bueno, el comportamiento en la naturaleza de los elementos, porque en laboratorios nosotros podemos hacer que estas varíen, ya sea aplicando algunos parámetros que puedan hacer variar estas, bueno. Entonces, aquí, ¿qué observamos? Observamos que en la naturaleza solamente existen elementos que poseen solo una carga positiva, también como su contraparte, que existen elementos que solo presentan una carga negativa y elementos que no presentan ninguna carga, ¿no? Como son los gases nobles. También podemos ver que hay elementos en la naturaleza que tienen más de una carga positiva y elementos que tienen más de una carga negativa. Y que, bueno, los de celeste oscuro, se puede decir, son elementos que existen en la naturaleza, pero que poseen bueno, al menos más de una, ¿no? Carga positiva como es el fierro. Hay otras que poseen tanto cargas positivas como negativas, como es el azufre. Y bueno, esto de aquí nos muestra el comportamiento redox de los elementos. La condición de los elementos. Como les mencionaba, acá se ve la
la condición de ciertos elementos respecto, en relación del pH y el estado de valencia que tienen. Como podemos observar en el caso del zinc, tenemos al zinc más 4, que se presenta como un ion metálico acuoso, pero que si variaríamos un poco el pH, se podría presentar como un hidróxido de zinc. Y entonces, con esta tablita nos podemos guiar más o menos de cuál es la condición de los elementos, ¿no? Si está como ion metálico acuoso o un ion oxo... ¿cómo que? Un momento. Un oxo-ion metálico. Disculpen. Bueno, la estabilidad de un sistema. Para que no se genere una movilidad, ¿qué debería pasar? Pues, como se muestra en el gráfico, este debería estar en equilibrio, o sea, debería estar estable. Pero lo que sucede en el planeta Tierra es que siempre está dinámico, bueno, siempre está en movimiento. Ya como ya les había mencionado, hay algunos agentes que realizan esto. Y bueno, aquí se puede ver que hay algunos elementos que no están estables, ¿no? Y que, o sea, van a estar moviéndose. Sería que son elementos movibles de acuerdo a las condiciones en las que se encuentran. Mientras que otros son metaestables, o sea, como que están a un poco, necesitan un poco de energía para que ¡pum!, se muevan. Aquí les he puesto un diagrama de los distintos tipos de agua. Aquí se observan las líneas de estabilidad del agua, tanto del hidrógeno y del oxígeno. Y se pueden ver los diferentes tipos de agua, ¿no? A qué pH se encuentran y a qué potencial de oxidación también se encuentran. Vemos las aguas de lluvia que están aquí a un pH igual a 4, y potencial de oxidación 0.6 voltios. La lluvia, la escorrentía, y vemos que hay algunos que escapan, ¿no? Como son los suelos anegados, las aguas marinas oxílicas, aguas sin oxígeno. De la misma forma, esta tabla este diagrama es lo mismo que este, solo que en vez de H está el P, que se da con esta fórmula. Y bueno, aquí les quería mostrar el diagrama de estabilidad del azufre, en el cual podemos ver que todos estos son los campos de estabilidad. Por ejemplo, todo esto de aquí es el campo de estabilidad del sulfato. Y vemos que es un gran campo de estabilidad, ¿no? ¿Qué nos quiere decir eso? Que a diferentes variaciones de pH, el sulfato va a seguir siendo sulfato, a menos que se le aplique, por ejemplo, si estás en 10, le bajas a 8, no pasa nada, no pasa nada. Pero una vez que ya estás en 2, ya se le ha bajado bastante la acidez, o bueno, se le ha aumentado bastante la acidez, ya va a transformarse, ¿no? Pero para aquí se muestra, ¿no?, lo que es la energía libre de Gibbs. Estos sistemas necesitan energía también para que se puedan ir de un lado al otro. Este de aquí es la línea de interfaz entre los sulfatos y los sulfuros. Y se puede apreciar que hay veces nosotros podemos encontrar sulfuro nativo, ¿no? Bueno, azufre nativo. Azufre nativo y podemos observar su campo de estabilidad, que es muy corto. O sea que a cualquier variación nada más va a cambiar, va a tender al cambio. Disculpe, una consulta. Más o menos el intervalo de variación de estabilidad del azufre, ¿cuál sería? Un aproximado nomás, digamos. Aquí se puede observar bien, de 0 hasta 5. Esto de aquí puede variar de distintas formas, ¿no? Si tú le aumentas la acidez, por ejemplo, ¿qué va a pasar si le aumentas la acidez? Le pones 1 de 8, va a estar en el campo de los sulfatos. Y si le aumentas o le disminuyes el potencial de
de, de oxidación, perdón. También, y es más fácil, me parece, que le cambies bueno, depende. En uno tendrías que cambiar solo un parámetro y varía, mire. Si estás acá, varías un poco la acidez manteniendo constante el potencial de oxidación y ya cambió. Si estás acá y varías un poco el potencial de oxidación también, perdón, no, en esta parte del potencial de hidrógeno, perdón, y en esta parte cambias el potencial de oxidación, también ya varió. Entonces, esto de aquí nos muestra, bueno, cómo puedes hacer que este campo de estabilidad varíe. De acuerdo, aquí tú pasas nada más, perdón, aquí tú proyectas y más o menos te das cuenta que está entre 4,3, algo por el estilo, su acidez. ¿De acuerdo o todavía le Sí, queda alguna duda? sí, estaría bien, sí, estaría bien. Sí. Gracias, Marciano. Ya. También les he puesto el del silicio. Como pueden observar, el silicio tiene un campo también de estabilidad muy grande. Como conocemos, a ver, que alguien me diga cuál es el mineral bueno, alguien de los primeros ciclos. ¿Hay alguien? No, el cuarzo, güey, como tenemos aquí, el cuarzo es cuando está en un medio muy ácido, sigue siendo estable. En un medio también alcalino también sigue siendo estable, pero cuando ya es muy alcalino, ahí recién se puede disolver el silicio. Es por eso que es un muy buen contenedor de algún recipiente de ácidos, ¿no? Bueno, les quiero mencionar también la dispersión geoquímica. La dispersión geoquímica, ¿qué es la dispersión geoquímica? Es el movimiento que sufren los elementos que han estado alguna vez concentrados, ¿no? Primero, nosotros, ¿qué tenemos? Ya sea la formación de un depósito mineral, sea por segregación magmática o sea provenientes de una fuente que han sido transportadas, se han depositado en un lugar, y que estas han sido movilizadas de distintas formas, ¿no? Como ahí se presenta la dispersión primaria, la dispersión secundaria. Acá podemos observar, por ejemplo, ¿qué sería esto? Y aquí sería un yacimiento tipo placer, bueno, en el que ha sufrido un desplazamiento por un mecanismo físico. Y entonces, ¿qué es la dispersión geoquímica? Es la capacidad de migración de un elemento desde su origen a través de medios diferentes mediante procesos físico-químicos y mecánicos. El mecánico sería lo que mencioné, ¿no? El yacimiento tipo placer. Y entonces aquí nos vemos los tipos de dispersión geoquímica, en los cuales tenemos la dispersión primaria y la dispersión secundaria. En la dispersión primaria ha sido que de una fuente han llegado y se han depositado aquí los minerales. Mientras que la dispersión secundaria sería que luego de que se han depositado en la dispersión primaria, el ambiente, los agentes tales como el aire, el agua, la tierra, el viento, el hielo, ¿no? Ellos han comenzado a transportar lo que se tenía en un primer momento. Ya. Aquí lo que mueve no sería la zona crítica, cuando esta llega a eso, ¿no? Como habíamos visto, lo que puede movilizar el aire, la biota, también vemos que hay microorganismos que van, o bueno, hasta organismos, ¿no? Que van desintegrando la roca y que posterior viene un agente, por ejemplo, el viento, y va movilizando todo eso. El agua también, como ya les había mencionado a mi compañero, que les puede fraccionar la roca, ¿no? Cuando se congela la filtración. Bueno, aquí está la tabla de Raceback. Esta tabla es un poco más grande, solo que no entraría en lo que quiero mostrar.
es muy grande, es casi como la tabla estratigráfica que a veces uno quiere tenerla, no todo completita, pero es muy difícil, porque como es muy extensa, no se ve, no se aprecia muy bien. En esta tabla está modificada de acuerdo al el potencial iónico que se tienen entre los elementos. Por ejemplo, ustedes van a ver que acá hay 2 manganesos, hay 2 hierros, hay 2 cobaltos. ¿Por qué? Porque estos tienen una línea de tendencia, las cuales, por ejemplo, aquí se puede observar el número 8, son dados debido al potencial iónico, que sería la relación entre la carga del ion y el radio iónico. ¿Y por qué estas líneas, se trazan a través de estos? Porque los elementos por los cuales pase esta línea van a tener propiedades similares. Lo que, bueno, los que han visto ya cristalografía van a comprender eso, bueno, mejor, que este elemento puede sustituir a este elemento en la formación del mineral. Y más que nada sirve para ello, ¿no? Para ver que tienen similares comportamientos y que pueden ser reemplazados. Y aquí lo más rescatable, lo más que se conoce puede ser, ¿no? Entre el calcio y, ¿alguien más me puede mencionar, a ver, entre qué elementos? Entre el calcio y... ¿Alguien? Tony, Alberto. No hay Tony, creo. Nadie, no veo ni un mensaje, a ver. Bueno, entre el calcio y el sodio sería, bueno, ¿por qué? Nosotros conocemos las plazas, bueno, la serie continua. Entonces, al tener similares comportamientos, pues se puede decir que se pueden intercambiar, ¿no? Diferentes formas. Bueno, otra también de las condiciones de movilidad sería cómo se comportan estos, ¿no? Algunos son solubles, por ejemplo, el cobre sí son solubles en agua y otros que son insolubles y otros que son solubles pero con oxocomplejos, o sea, que se tienen que formar estos para que puedan movilizarse. ¿Por qué? O sea, bueno, la movilidad está determinada también con la solubilidad, ¿no? Al ser un elemento más soluble o un compuesto más soluble, va a permitir que este sea más móvil también. Y aquí podemos apreciar en esta tabla lo que son los ligandos. De acuerdo a estos, se pueden apreciar cómo los ligandos van a ayudar a que ciertos elementos se puedan mover. Por ejemplo, los complejos clorurados hacen que el oro pueda movilizarse, ayudan a eso. Y también estos nos muestran cuál va a ser la coordinación, ¿no? Para que estos puedan moverse. Por ejemplo, tenemos la coordinación lineal, trigonal, tetraedral. Y aquí hay un cuadrito, como un cuadrito resumen, para que vean la movilidad en diferentes ambientes. Por ejemplo, si es un ambiente oxidante, vamos a ver que algunos elementos como el cloro o el bromo tienen una muy elevada movilidad. Pero otros elementos como el hierro, el magnesio, el manganeso, no. Y otros tengan una media, ¿no? Como el cobre, el cobalto, el níquel. Y bueno, aparte de las aplicaciones de la geoquímica como para la prospección de recursos minerales, también tenemos para el estudio de contaminación de acuíferos, reconstrucción de paleoambientes, dataciones, remediación ambiental e interpretación de procesos geológicos.
Lo que he presentado es más que nada una introducción, ¿no?, a lo que es la geoquímica, a lo que van a ver, a los campos de estabilidad. Hay veces, bueno, yo como estudiante hace muchos años falté a la clase de geoquímica que dieron mis compañeros cuando yo estaba en ciclos menores, y cuando llevé algunos cursos no comprendía el porqué, ¿no?, de que ciertos minerales o ciertos elementos se encuentren en distribuidos en ciertos lugares. Entonces, a eso se le aplica la geoquímica para que nosotros nos podamos dar cuenta, podamos ver en qué lugar o en, eh, podemos tener una mayor certeza de cómo ha sido su movimiento, o si encontramos el mineral, podemos determinar las condiciones en la que se encuentra a partir de esto. Y también está lo que es la geoquímica aplicada. En la geoquímica aplicada ya es para, más que nada nosotros, estar en la facultad es para la prospección de recursos minerales, en lo cual nosotros vamos a ver el tipo de dispersión que se ha dado y la recolección de muestras. También vamos a realizar mapas geoquímicos, vamos a utilizar la geoestadística también para ayudarnos de ello y para ver si es que lo que hemos estado realizando nos da algunos frutos, como el hallazgo de algún yacimiento, ¿no? Bueno, y eso sería todo lo que quería compartir con ustedes. Quizás algunas cosas me han faltado y no sé si podría darse, depende de ustedes, que lo haga en una siguiente clase. Bueno, muchas gracias y me pueden hacer llegar sus preguntas. Marco, en el chat, el compañero Boris dice si podrías repetir el uso de la tabla de Ralsbach, por favor. Ya. ¿Aquí? Sí, esa. Ok. Bueno, como les mencionaba, esta tabla está modificada, ¿no?, de la que conocemos, la tabla de Mendeleev. ¿Por qué? Porque aquí está más que nada puesto formado con lo que es el potencial iónico. ¿Qué es el potencial iónico? Sería la relación que existe entre la carga del ion y el radio iónico del elemento. Entonces, nosotros vemos aquí que hay unas líneas, ¿no?, que marcan. Entonces, las líneas por las que cruza los elementos por los que cruza esta línea son elementos que van a tener un comportamiento similar. Es por eso que nosotros podemos tener, podemos intercambiar algunos cationes, ¿no?, que tenemos en nuestro mineral. Como les mencionaba, la plagioclasa. En la plagioclasa nosotros conocemos la serie continua, ¿no? La albita, la nortita. ¿Y eso por qué? Porque el calcio y el sodio tienen unas propiedades similares. Y más que nada sería eso. Disculpa, una consulta. Sí. ¿La zona de movilidad te podrían definir más o menos el tipo de yacimiento que podría formarse? La zona de movilidad. O sea, las movilidades que se forman, o sea, formando Cla- iones, el sí, transporte de los claro. iones se podría definir, o sea, más o menos Claro, te da una podría idea de... especular, digamos, ¿no? La formación de algún tipo de yacimiento. Sí, nosotros podemos darnos cuenta el ambiente, o sea, según el ambiente podemos ver qué yacimientos son, o sea, al menos descartar, ¿no?, algunos, porque hay algunos que se forman a parecidas condiciones. Claro que se diferencian en otros parámetros. Para ello también nosotros podemos ver se realizan distintos estudios geoquímicos, como pueden ser las inclusiones fluidas, en las cuales nosotros podemos conocer la presión, la temperatura a las que les han formado estas. O sea, sí, el ambiente nos puede ayudar más o menos a descartar qué yacimiento se ha formado.
Sí, gracias. Sí. Marco, en el chat del compañero Joan dice si puedes recomendar alguna bibliografía. ¿Cuáles son los libros más importantes que tú consideras? Bueno, los libros hay veces que nos recomiendan. Yo he visto el Raukaman. No lo he escrito, bueno, no sé cómo se escribe muy bien, ahorita lo busco. De geoquímica. Un momento. Bueno, eso más que nada ahorita lo mando, ¿ya? Les mando la bibliografía que puedan revisar. ¿Alguna otra pregunta? Marco, el compañero Boris nuevamente en el chat nos pregunta qué propiedades pueden compartir los que tengan la misma relación ZR o Z sobre R. De acuerdo a lo que nosotros ya sabemos de la tabla periódica, ¿ves? Porque el similar comportamiento de los elementos es parecido a eso, ¿no? Disculpe, Boris, ¿has llevado cristalografía ya? Sí, sí. Ya, ahí más o menos puedes darte cuenta, o sea, que esos elementos pueden interactuar, entrar a la celda unitaria y bueno, no va a generar, ¿cómo se puede decir? Va a haber estabilidad, ¿no? A la hora en la que se incorpora ahí. Y bueno, muchachos, creo que eso sería todo por esta